Hola, buenos días. Bienvenidos. Este es el cuarto seminario del ciclo de seminarios de Biología Integrativa del 2023. Este espacio es un espacio que queremos que quede en la institución como para compartir experiencias, para formarnos, es un espacio para que todos los compañeros de la institución podamos usar para nuestros intereses académicos, ¿verdad? Y técnicos. Agradecemos también el hecho de que sea posible este espacio al desarrollo humano, a biología integrativa y al personal de prensa y difusión, que en conjunto se trabaja muy bien, todas las áreas científicas también. Y hoy contamos con la grata presencia del doctor en Ciencias Biológicas, Aymer Andrés Vázquez Ordóñez, quien nos hablará de la deforestación y el origen de nuevas plagas agrícolas, el caso del picudo Dynamis boraci. El doctor Aymer Andrés es investigador postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, que además realiza actividades de extensión e investigación para la Fundación Ecovivero Cali en Colombia. Es docente en las materias de entomología y el manejo integrado de plagas de la Unidad Central del Valle de Cauca, Tuluá, Colombia, y recientemente se encuentra en nuestra provincia realizando una pasantía bajo la supervisión del doctor Mariano Ordóñez. Les quería contar que al finalizar tendremos 15 minutos para preguntas y quienes necesiten un certificado pueden pasar al salón contiguo donde hay una planillita y se pueden anotar. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Andrés. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, no soy muy experto en este tema de uso de micrófono, entonces me avisan. Y también me avisan si no entienden el español que use, porque se me puede salir algún colombianismo y ustedes no van a entender. Entonces, bueno, como les comentaba, sea justo. Bueno, la interacción entre los humanos y los bosques, pues es casi que inmemorable. Hay registros de que hace casi 1.5 millones de años atrás el Homo erectus utilizaba herramientas para hacer cortes a árboles, entonces tenemos casi que una relación súper fuerte con ellos. Obviamente ahorita en la actualidad tenemos conceptos mucho más complejos que el uso de herramientas para cortar árboles y tenemos toda una serie de servicios ecosistémicos que están definidos y que este grafiquito es bien ilustrativo de todos los diferentes servicios ambientales que los bosques nos prestan a los humanos, ¿no? Entre ellos, pues, provisión de servicios, la madera, que es como el artículo estrella, servicios de soporte como ciclo de nutrientes, fotosíntesis, formaciones de suelo, regulación de servicios como captar carbono y servicios culturales. Algo que quiero que noten aquí, lo único que más o menos, y esto es una investigación científica, no es un libro de texto ahí que saqué, nunca se menciona temas de plagas. Quiero que lo tengan ahí en el tintero para que lo vayamos viendo. Por tintero digo café, no tinta de acá. Entonces, este es el último informe que sacó la FAO, donde menciona el estado de los bosques del mundo. Y en el área de servicios forestales, la única mención al tema de plagas es el control. Este tema es interesante porque demuestra de que el tema de las plagas agrícolas se sigue viendo desde una mirada solamente del control de ellas. Y pues lo que yo les voy a plantear hoy es una panorámica distinta, que justamente es resultado de la poca investigación que se ha hecho y también de la mala suerte que hemos tenido para registrar casos de cambios de plagas, de insectos que eran asociados con plantas y que hacen un cambio, evidentemente, a ser plagas agrícolas. En este sistema se ha visto siempre el flujo, como el que les mencioné que el informe de bosques, el último informe de la FAO de bosque nos plantea, en este caso usando aves, nos plantea un flujo de un servicio ecosistémico como control de plagas. Es decir, estas aves van a nuestro cultivo y aquí tenemos sistemas forestales y nos consumen todos los gusanitos, todos los animales que estén ahí depredando o haciendo herbivoría. Sin embargo, hay un flujo que todavía estamos apenas conociendo, que es el tema de que, en cierto sentido, este sistema natural también puede volverse en contra, ¿no? Porque puede ser, en lugar de ser un servicio, puede ser, bueno, los gringos son especialistas para armar nuevas palabras, pero sería como una falta de servicio del ecosistema porque estas aves se vuelven en forrajeras
de, por ejemplo, semillas. Esta ruta, que lo saqué de este trabajo, es la que yo les vengo a plantear un poco, y justo en mi tesis doctoral, que no fue planteada para responder la pregunta del título, yo fui un poquito como aventado y quise poner a este tema, les plantea un panorama distinto. Las plagas agrícolas son súper importantes. Informes recientes mencionan que casi el 40% de la producción global se pierden por plagas. Esto no es un tema menor. Obviamente nosotros producimos más alimento de lo que consumimos, lo cual es un tema más logístico, temas políticos. Pero sin embargo el tema de perder tanto alimento en países que están en vía de desarrollo o así sean países desarrollados, pues es importante. Y más si estamos utilizando plaguicidas que tienen una cantidad de impactos que no va a entrar en profundidad, pero que muchos de nosotros conocemos. Este grafiquito, que es un poquito viejo, de Cisneros 1995, me pareció genial porque resume muy bien lo que les voy a plantear hoy. Se plantea, este tiene una visión muy agronómica, porque recuerden que el tema de las plagas es un tema más agronómico, no es un tema biológico en sí, y es un tema más dependiente del hombre, porque este umbral de daño lo definimos de acuerdo a nuestros impactos económicos. ¿Pero qué plantea esto? En interacciones planta-herbívoros tenemos una variación en las poblaciones de los herbívoros, que en algunos casos pueden llegar a generar problemas económicos en determinados cultivos o plantas que tengan un interés de nosotros. Aquí quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, uno cree que plagas solo son agrícolas, también pueden haber plagas con fines ornamentales. No queremos que las palmas o los cítricos de aquí que nos gustan, no toleramos que se nos acabe. Entonces este umbral también puede ser determinado por temas culturales. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros casos o poblaciones de herbívoros que pueden empezar a generar problemas, pero no llegan hasta unos umbrales que generen un daño económico, que es este umbral que tenemos acá, y los agrónomos le han denominado plagas ocasionales. Y hay otros casos que ya son las plagas bien constituidas, por decirlo de alguna forma. Obviamente esto es dependiente de donde estemos parados. Una plaga puede que no sea en un lugar un problema, pero en otro no, en donde ya tenemos una variación poblacional que nos va a estar generando en sí, por el hecho de estar ahí, un efecto en la planta. Este metaanálisis me gustó mucho porque me parece que da un marco conceptual interesante sobre esto que les voy a plantear. Aquí ustedes ven el efecto. Ellos hicieron un análisis revisando varios estudios previos a lo largo de diferentes países y estudiaron la interacción entre la herbivoría, el efecto de la herbivoría sobre plantas y la abundancia de estas interacciones. ¿Qué es lo que plantea este gráfico? Para resumirlo, es que en general hay más reportes de interacciones herbívoro-planta en las zonas tropicales, y a medida que vamos ascendiendo hacia los polos, estas interacciones bajan. ¿Por qué? Porque tenemos muchos insectos, mucha diversidad que probablemente generan asociaciones o son producto de asociaciones muy específicas. Y si uno compara esto con el último índice de densidad superficial forestal, pues es muy probable que todo esto se vea explicado también porque tenemos sistemas forestales en donde tenemos inmersos una diversidad altísima de insectos, plantas, porque también ahí puede haber casos de parásitos de plantas que podrían ser una potencial plaga. Entonces tenemos un conjunto de interacciones, así como decimos que los bosques son donde tenemos toda nuestra posibilidad de explorar nuevos hongos que tienen una potencialidad. También tenemos ahí escondido muchas interacciones que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hay un trabajo reciente, este año se publicó, en donde justamente están estudiando el efecto de los bosques o de zonas periféricas a los bosques en temas de transmisión de enfermedades, pero incluyen también plagas vegetales. Y si ustedes pueden ver, visto desde varias ópticas y escalas de análisis, ya sean macroecológicas, locales, que son, por ejemplo, hablan aquí de temas de recursos y se me olvidó el nombre de esta palabra, ¿sí? Pero bueno, un flujo entre los dos tipos de hábitat. Y tenemos también diferentes asociaciones según patógenos y plantas en temas de invasiones. En general, el tema de patógenos humanos y animales se tiene muy bien establecido casos de emergencia, en donde un patógeno pasa de ser un patógeno natural en un ecosistema a volverse una enfermedad.
Y quiero llamarle la atención acá, esta revisión que indica que el tema de plagas lo tenemos súper descuidado. No tenemos mucha evidencia sobre esa emergencia de nuevas plagas. Hay algunos estudios, pero la mayoría están concentrados en vectores de enfermedades, mosquitos, diferentes animales que transmiten enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un vacío de conocimiento. Inclusive, en diferentes informes, por ejemplo, en este informe que se han desarrollado, ya existen hasta mapas de previsión geográfica de riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas. Es decir, que tenemos como un sistema más o menos de alerta de dónde potencialmente vamos a tener una mayor probabilidad de emergencia de nuevas enfermedades. En temas de plagas agrícolas no tenemos nada parecido. Y hasta allá es donde yo quiero invitarlos a reflexionar, ¿no? Este modelito me gustó mucho, realizado por Aluja, estudiando el tema de las moscas de la fruta, porque resume muy bien cómo se está haciendo el estudio o cómo se ha enfocado el estudio de las plagas agrícolas y los entornos circundantes, que en este caso nos interesa son los bosques. Regularmente las interacciones y la funcionalidad que se ha visto es en temas de control. Cuando usted revisa la literatura, y es lo que he hecho estos últimos años, como parte de esta presentación que les hago, que la he dado en otros lados, porque he querido cada vez profundizar más en este tema de cómo la deforestación puede ser un motor de aparición de nuevas interacciones, planta, en este caso cultivos y plagas. Siempre se habla que está mediado por parasitoides. Hay parasitoides o depredadores que si uno tiene unos manejos determinados o unos entornos naturales en específico, van a ayudar a regular las poblaciones de las plagas. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso en donde tenemos un sistema forestal que se vuelve como el reservorio de la plaga y no sabemos si va a haber un salto hacia el cultivo? Ese es el tema que les voy a plantear. Cuando uno hace una revisión en la literatura, yo ya llevo como unos 2 años intentando encontrar artículos que hablen de esta problemática, del origen de nuevas plagas, es escasa. Para preparar esta charla volví a hacer una revisión, esculcar bases de datos, buscar revisiones, y me encontré con este artículo que inclusive está publicado en una nota de Agricultura de California. No he podido encontrar otra referencia en donde explícitamente se esté hablando del origen de una nueva plaga. Y esta palabra oportunista no quiero que la olviden, porque yo creo que lo que les voy a mostrar en mi caso pasa algo parecido. Este es Shapiro y Masuda, que en el 80 hicieron esta propuesta, trabajando con esta mariposita. Básicamente, ellos plantean, obviamente eso es un tema más histórico, porque en teoría si vas a trabajar un tema de origen, pues es como parecido al origen de las especies, pero entonces en este caso sería un origen de una plaga. ¿En qué momentos pasó de ser una plaga potencial, siguiendo el sistema que les hablé ahorita de Cisneros, a volverse una plaga propiamente? Esta mariposita en California se ha visto asociada a diferentes plantas. Estas son apenas 2 que tomé como ejemplo nativas en California, en toda la costa. Inclusive va desde el nivel del mar hasta bien alto. Cuando llegaron los españoles a California, llevaron el hinojo, que es esta planta, que es propia del Mediterráneo europeo, la introdujeron. También llevaron cítricos, más o menos en 1700, bueno, en ese siglo. Y lo que pasó fue que este bicho logró utilizar esta planta o utilizaba esa planta con quien no se había encontrado nunca, sino que por los humanos que somos ociosos y nos llevamos todas las plantas a diferentes lugares, pues. ¿Y esto qué hizo? Que la distribución de este bicho a lo largo de California se expandiera. Luego en 1841, cerca de Los Ángeles, empezó la producción masiva de cítricos en California. Ya para el año 1918, esta mariposa ya estaba siendo problema agrícola en los cítricos. ¿Qué pasó? Lo que plantean estos autores es que este insecto, que en un inicio solo estaba asociado a estas plantas nativas, empezó a expandir su distribución geográfica y a establecer nuevas relaciones. Y lo que plantean es que parece ser que esto está mediado por temas de similitudes químicas en defensa, y ya ellos también plantean que esto es un papilionio,
ya ha habido antecedentes de ataques en cítricos. Entonces es como una relación, y lo que sucede es que donde empezaron a establecer cultivos de cítricos, la presencia de esta planta y la presencia de las plantas nativas es escasa, y los otros datos interesantes que mostraron es que la tasa de desarrollo tengo metida la polilla de mariposas, es mucho menor con respecto a los otros hospederos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente estas poblaciones de mariposas llegan a estos cítricos de manera oportunista. Lo utilizan, pero no llegan a establecerse. Entonces estamos como en una transición entre una plaga ocasional, que sería este caso, y no sabemos qué va a estar pasando en un futuro. Este artículo es muy interesante, me lo encontré hace poco y me parece que plantea un panorama muy, muy bonito sobre este caso. Y bueno, frente a esta pregunta, yo les comentaba al inicio que yo llegué realmente por suerte. Yo soy colombiano, vivía en Colombia, y hay un cultivo que es súper importante en toda la región tropical americana. En Costa Rica le dicen pejibaye, los brasileños le dicen papunia, en Colombia nosotros le decimos chontaduro, de a partir de adelante lo va a decir chontaduro porque es de donde soy yo, y así lo conocemos. Este cultivo o este fruto se cosecha principalmente en las zonas tropicales húmedas, cerca de los bosques húmedos tropicales de Colombia, en zonas agrícolas. Realmente es un cultivo menor si lo comparamos con todos los grandes cultivos que tenemos en Colombia, pero lo interesante es que siempre está asociado a poblaciones afro, indígenas y muy empobrecidas. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos comemos el fruto directamente, es súper rico. Se me olvidó decir que es la única palmera domesticada en el continente americano. Hubo domesticación en África, palma aceitera, el resto no hay evidencia de otras domesticaciones. Bueno, están los dátiles en el Medio Oriente, pero no hay evidencia de domesticación, pues en este caso, el coco, se me estaba olvidando, pero ese ya es asiático, ¿no? Nosotros lo comemos directo o nos los comemos en brebajes que son súper energéticos. Y aquí yo les muestro este cultivo. Sé que les hice un cambio de ritmo, pero quiero contarles la historia cómo fue, porque yo no me planteé, eso fue en el marco de mi tesis de doctorado, yo no me planteé responder a esta pregunta, pero cuando yo empecé a ir listando todo lo que yo fui encontrando en mi tesis, que ya les voy a mostrar la problemática, empecé a caer en cuenta que es posible que esté ante un caso de origen de una nueva plaga como consecuencia de deforestación. Ya les voy a contar por qué. Entonces esta palma se cultiva, ese es un cultivo, y allá en el fondo, si ustedes ven que se empieza a poner denso, esto es en el Amazonas, en Colombia, en la región amazónica, no en el Amazonas propiamente, pero es toda el área de influencia del Amazonas, tenemos bosques. Entonces se talan bosques, se cultiva esa planta, y es una planta pues que aquí la pueden ver ustedes, y el fruto es el que nosotros nos encanta y adoramos desde nuestros orígenes en Colombia. ¿Qué pasó? En el año 2010 se reportó por segunda vez en palmeras la caída de la corona de esta forma. Jardín en 1979 había reportado daños similares realizados por unos picudos diferentes a los que yo les voy a mostrar más adelante en palmas de coco. Hasta el momento no hay registros históricos, puede que haya algún registro que no hemos visto, pero digamos que estén disponibles científicamente de un daño similar. Quiero destacar dos cosas. Una es que nosotros tenemos en Colombia una red parecida al INTA, con varias sedes en Colombia, y yo trabajé con ellos en mi doctorado. No hay reportes previos de esto. Yo también hice un estudio casi que histórico, revisando periódicos, revisando revistas, a ver si esto se había reportado antes. Y esto no es un dato menor. Sé que no suena tan científico, pero lo que pasa es que cuando tratamos de reconstruir una historia de algún suceso, pues no hay más de dónde echar que eso. Entonces, bueno, eso es para decirle que este es un evento único en este caso particular. Y coincide, está la producción de la palma de chontaduro que les contaba, que es la que estudié yo. Se llama Bactris gacites, no la presenté formalmente científicamente. Y bueno, aquí ustedes pueden ver la producción y cómo hubo una disminución desde los años 2010, unos picos de productividad y luego ya un descenso dramático. Y los colorcitos lo que representan es que de donde soy yo, que es Cali, Valle del Cauca, éramos los principales productores en el departamento, en Colombia, como decir si fuera la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Entonces, ¿qué pasó?
la productividad de nuestro departamento, que éramos los principales productores del país, pasó a otra provincia porque prácticamente la caída de la corona fue masiva. Según cálculos de agrónomos, se calcula más o menos que se han muerto 1 millón de palmeras en ese sector. Lo cual es catastrófico porque estamos hablando de zonas de conflicto armado, zonas de pobreza alta, temas de nutrición con niños, bueno, en fin. Y aquí están los protagonistas, bueno, enemigos para los humanos, pero los protagonistas que tal vez nos pueden ayudar a entender un poco el proceso en cómo la transformación del hábitat puede generar este tipo de interacción. Tenemos a Dynamic Horaci, que para mí es la estrella, el rockstar del sistema, y Rhynchophorus palmarum, que es una plaga súper interesante porque en este momento se está volviendo invasor en Estados Unidos. La expansión geográfica del bicho, inclusive algunos colegas de Estados Unidos que ustedes saben que justo son de California, entonces uno dice, le llamaron el Palmagedón. Saben que son buenísimos para inventar esos tipos de términos porque este bicho se está volviendo un problema serio en California, que les encanta tener sus palmeras, en sus películas siempre se ve en Hollywood, y este bicho les está acabando esas palmeras. Este bicho ya se había reportado previamente atacando chontaduro, la palma del chontaduro, pero a este bicho solo se había hecho un registro en el 2005 de esta asociación. No hay un solo registro anterior, y eran unos cuantos individuos que estaban asociados. Y de repente, a partir del 2010 que tenemos el primer registro que nos ha hecho un agrónomo y personas locales, porque se empezó a publicar en periódicos locales, se empezó a generar ese problema. Este es el picudo, que por cierto es bellísimo, tiene el tamaño, puede llegar al tamaño de los dedos, es grande. Y aquí ustedes pueden ver la distribución geográfica para las 3 especies aceptadas hasta el momento del picudo. Se asocia principalmente con palmas nativas del género Enocarpus, Astrocarium, y hay algunos registros en otras palmeras que realmente son ocasionales. Y algo interesantísimo que más adelante les voy a contar es que tiene una de las pocas asociaciones con inflorescencias de la palmera. Él no ataca el tallo directamente como Rhynchophorus, sino que ataca la inflorescencia antes de abrir. Solo existe en el mundo otro insecto que hace algo parecido en Medio Oriente, que es una polilla. Y ahí estamos tratando porque hicimos unas reconstrucciones filogenéticas que de pronto pueden sugerir que esta novedad evolutiva un poco se dio en el contexto de esta zona tropical americana. Pero eso es otra historia que les puedo contar después porque ahorita no vamos a centrar en esto. ¿Qué pasó? Esta problemática surgió, escribimos un proyecto, nos lo financió el Ministerio de Ciencias de Colombia y nos pusimos a la tarea de visitar 36 sitios en Colombia. Eso se ve plano, pero eso tiene 3 cordilleras ahí en medio. Yo lo clasifiqué en las regiones naturales con un propósito específico. Y ustedes pueden ver en gris sitios donde tenemos reportes que no visitamos en sí o visitamos de manera ocasional, no con un diseño específico porque apenas estábamos estandarizando los protocolos. Y lo otro es que, por ejemplo, este sitio, justo cuando empezamos el proyecto, se recrudeció la violencia y los narcos estaban pudiendo, entonces no se pudo seguir visitando. Pero en estos otros 32 sitios pudimos hacer un estudio muy interesante en donde básicamente lo que hicimos fue, utilizando métodos forestales, como ustedes ven, la pregunta, lo que nosotros queríamos hacer era, en un inicio, ver cómo esta problemática se estaba dando en todo el país. Esta planta se produce principalmente en el suroccidente y sur, que comprende la zona Pacífico, Andes y Amazonas. Entonces queríamos saber cómo se estaba dando esta problemática, así que utilizamos un método que se planteó y que se ha implementado en sistemas forestales, que son transectos de áreas variables. Si quieren más adelante les comento mejor, pero lo que nosotros hicimos fue implementar un método que nos llevara poco tiempo en campo, en cada localidad para documentar los grados de infestación. ¿Y eso por qué? Porque si yo me quedo mucho tiempo en una localidad y yo quiero hacer una pregunta regional, pues, y tengo pocos fondos porque no tengo financiación grande, implementamos métodos que sean rápidos, pero que tengamos coberturas amplias. En todo caso, fue estandarizado en todos los casos.
Luego, ¿qué hicimos en cada uno de estos sitios? Caracterizamos manejos agronómicos y caracterización de los cultivos, y utilizando datos geográficos de cada sitio, caracterizamos sistemas, otras plantas que utilizaban los agricultores, la topografía del sitio, caracterizamos el paisaje en cuanto a los grados de cobertura forestal o no forestal que existía, datos de suelos. Todos estos datos son disponibles en internet y todos los podemos consultar. ¿Y esto qué nos llevó? A hacer una caracterización completa del cultivo en cuanto al nivel de infestación que tiene cada una de las localidades, de las 32 que visitamos, y 110 variables ambientales que queríamos nosotros entender cuáles de ellas estaban asociadas con este factor que era la proporción de infestación. Hicimos unos análisis que ya estamos pronto a publicar, si sale todo bien, en donde pudimos integrar todas estas variables. Este es todo un tema más estadístico, pero lo que les quiero contar aquí es que hicimos unos análisis que nos permitieron empezar a filtrar o encontrar cuáles variables estuvieron principalmente asociadas con mi variable de respuesta, que eran los grados de infestación, y me permitió conocer que efectivamente el paisaje, el contexto del paisaje, medido por dos métricas, que es la dimensión fractal, que me habla de la configuración, de cómo están configurados los bordes de los bosques y los no bosques, y el número de parche de bosques. Aquí por bosques yo me refiero a lo gris oscuro, y por no bosque a lo gris clarito, y lo blanco son ríos. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay una tendencia a que haya mayores niveles de infestación en sitios que están altamente fragmentados y con una configuración específica, que regularmente esta variable de dimensión fractal lo que nos habla es como de esos efectos, y se ha estudiado muy bien, como esos caminos que hacen los colonos para irse metiendo a los bosques. Entonces es como si esto fueran unos deditos. Si ven ustedes, aquí se ve como toda una maraña aquí de esto, y eso regularmente lo que se ve es que son ese factor. Entonces encontramos una relación entre características que nos están indicando procesos de transformación de uso del suelo, en este caso sistema forestal y no forestal. Y entonces, ¿qué podemos resumir? Que esto es un cultivo en Asia, de palma de aceite, pero lo utilizo como ejemplo porque me parece que ilustra bien la interacción, que hay características de los bosques que hacen que el picudo, hay una mayor presencia del picudo y por tanto de las infestaciones. Luego, posteriormente, durante mi trabajo de doctorado, nos planteábamos la pregunta, bueno, este picudo Dinamis boraci, ¿por qué está asociado? Porque hay dos especies asociadas aquí. Hicimos unos trabajos muy interesantes, pero muy difíciles. Estamos hablando de palmeras de casi 10 metros de altura, 8 metros de altura. Ya se imaginarán cómo fue el proceso de cosecha. Pero lo que hicimos fue recolectar inflorescencias antes de abrir, que son estas brácteas que tuvieran síntomas de daños, y hicimos un estudio con una colega de La Plata, de aquí de Argentina, caracterizando la morfología de estos picudos en cuanto a estadios larvales, porque es muy difícil la identificación, y también hice un estudio molecular para corroborarlo. ¿Qué pudimos descubrir? Que efectivamente, primero pudimos clasificar varias etapas del daño antes de llegar a esto, en donde aparentemente todo parece sugerir, lo obvio sería que pudiéramos hacer una experimentación en un futuro para comprobarlo, pero es muy difícil porque es un sistema que empieza a producir flores ya luego de crecer en 3 metros, es que probablemente la ruta de daño es promovida por Dinamis boraci, que está asociado a las inflorescencias. Cuando uno observa Dinamis boraci acá, lo que hace es comerse toda la inflorescencia, y nunca en la inflorescencia vimos estadios adultos o pupas. Siempre las veíamos registradas ya en el tallo. En palmas nativas, como les voy a contar más adelante, todo el proceso del ciclo de vida sucede o se da dentro de la inflorescencia, porque las inflorescencias de las palmas nativas son gigantes. Y es muy interesante porque en ese caso particular no mata la planta, en este caso sí, porque esta inflorescencia mide menos de 1 metro, y entonces lo que nosotros planteamos como un mecanismo es que el bicho oviposita, se come la inflorescencia, que es lo que le gusta, pero todavía no tiene suficiente alimento, y pasa al tallo. Y ahí es donde empiezan a darse cadenas. Se ha registrado que Rhynchophorus palmarum es un bicho que ingresa en las palmeras, principalmente después de que haya habido daños.
Inclusive uno de los manejos agronómicos que se dan en los cultivos de palmeras es que cuando usted hace corte de hojas o hace cosechas, tiene que tratar de sanar las heridas de la palma para que este otro no se dé, Rhynchophorus. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una primera fase en donde Dynamis aparentemente abre la planta, es como si le hiciera un huequito, y luego llegan otros bichos que terminan incrementando el problema. Posteriormente nosotros, bueno, no fue posterior, lo hicimos a la par con una estudiante de pregrado de la Universidad del Valle, que es donde yo desarrollé mi doctorado. Visitamos sistemas forestales cercanos a los cultivos que yo investigué en la zona central del Pacífico, y en estos establecimos unas parcelas de 50 por 100 metros, en donde documentamos todas las palmeras nativas con inflorescencias que estuvieran presentes. Lo hicimos en 2 tipos de hábitats, sistemas de regeneración y bosques secundarios, y documentamos que el picudo Dynamis boraci solo estaba asociado con esta planta. Encontramos casi 12 palmeras que logramos identificar con ayuda de botánicos, y como les contaba, el bicho se consume completamente la inflorescencia. Aquí ustedes pueden ver la inflorescencia. La hembra hace agujeros, muy parecido a lo que les mostré acá. Y en este caso pudimos encontrar individuos, ellos se empupan en esta parte de acá. Ingresan por esta zona, se consumen todo esto. Esta inflorescencia perfectamente puede medir 1,5 metros, 1 metro. Entonces ahí encuentra, pero esto es interesantísimo, porque es un sistema que puede ser un poco equilibrado, porque va a depender mucho, la población depende del número de inflorescencias disponibles, y no mata a la palmera. Es una relación mucho más en equilibrio si lo pudiéramos ver en un contexto. Pero en el caso del chontaduro, la relación es dañina porque ya se vuelve no es un herbívoro, casi que bueno, no sé cómo definirlo en términos técnicos, pero mata al hospedero, entre comillas. Entonces aquí ustedes pueden ver el dato, y hay un dato que nos pareció interesantísimo, porque aquí yo tengo caracterizado el Pacífico Central Norte, que yo también lo caractericé previamente, y ustedes pueden ver que la disponibilidad de inflorescencias en las mismas parcelas que usamos para cuantificar es mucho mayor que en esta. ¿Y a esto qué nos llevó? A que evidentemente el tamaño de esta figura representa la mayor abundancia del recurso, que sería inflorescencia de la palmera nativa. En esta zona de acá, que le vamos a llamar Bajo Calima, o el norte del Pacífico Central colombiano, hay una mayor abundancia de este recurso frente a esta otra región. Y cuando lo comparamos con los datos que yo hice de relevamiento en campo, coincide con que cuando esta palmera es más abundante en los recursos, porque hicimos el estudio casi que en tiempo real en las dos regiones, los niveles de infestación son más bajos. Es como contraintuitivo un poco. Uno esperaría que no sé, que... Bueno, ahorita más adelante les digo porque es contraintuitivo, todavía no. Luego, ¿qué hicimos? Otra colega de nosotros, Gaviria, con quien hicimos toda una publicación en conjunto, documentó a partir del tiempo en donde nosotros estudiamos la infestación, la abundancia de los picudos con trampas de feromonas, que son atrayentes que se usan para el control de los picudos. Y registró en cuadraditos blancos la abundancia de estos picudos en estas 2 localidades, Bajo Calima y Sabaletas, que son las 2, norte y sur. ¿Qué encontró? Que en general el picudo Dynamis boraci, el otro Rhynchophorus, tiene una mayor abundancia y unos picos mayores en la región norte. Resumiéndolo, tenemos como 3 artículos ahí como tratándose de hacer integración, a propósito de biología integrativa, en donde en una de las primeras publicaciones demostramos de que este recurso es más abundante en esta región, tenemos infestaciones más bajas, pero tenemos mayores abundancias del picudo. Y ahí es donde yo les digo que entramos en una contradicción. Uno supondría que cuando hay mayor plaga, pues hay mayor infestación en el cultivo, y está pasando lo contrario. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? Luego entonces les voy a contar, entonces en este caso lo que nosotros planteamos como hipótesis que explica, es que en estos sitios del sur, donde también los datos de paisaje nos demuestran de que hay una mayor deforestación, mediada por configuración, que nos lo dice el índice de dimensión fractal y el número de parches, y porque yo estuve en campo con los nativos, bueno, ya no son nativos, pero algunos sí, porque algunos ni hablan español muy bien, pero lo que les puedo decir es que los métodos de cosecha de esta palmera en la región pacífica y en el Amazonas es
básicamente talarla. Y en esta zona sur, lo que sucede es que yo sé por dato anecdótico de que hay una cosecha mayor de esta palmera, y lo que nosotros creemos es que en estos sitios sur la abundancia de este recurso es mucho más bajo, y por lo tanto lo que hace el picudo, o la picuda hembra más bien, lo que hace es salir del sistema forestal al cultivo. Esto no tiene nada de novedoso, se ha podido ver en otros casos, pero digamos que para una plaga agrícola tropical, y según parece por lo que he investigado, no se ha planteado como una hipótesis para el origen de nuevas plagas. Luego, ¿qué pasó? Yo recolectamos muestras con mi estudiante, tuvimos la mala suerte de que solo recolectamos un individuo en la palma nativa, teníamos 22 individuos de Dynamis en la palma domesticada por los amerindios. Se sabe que esa planta viene del Amazonas y luego se expandió por toda la zona tropical americana, que luego les voy a comentar un poco en el resumen. Y lo que hicimos fue medir morfológicamente estos individuos, porque me interesaba saber cómo eran los picudos cuando emergen de la palma nueva, por decirlo así, y de la palma nativa. Esto obtuve datos de toda esta región porque me puse también a la tarea de revisar colecciones biológicas, donde por fortuna tenemos registros previos al inicio de las infestaciones que generan la muerte de las palmas, que tenemos unos datos históricos más o menos claros. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que es probable que en las colecciones también tengamos información que nos esté dando pistas sobre cómo sucede este fenómeno. Aquí ustedes pueden ver un PCA de todos esos caracteres morfológicos que utilicé, que son los que se utilizan normalmente en morfología de picudos, de estos grupos de rincoforinos. Y aquí ustedes pueden ver el individuo solito y una diferenciación bastante marcada. Yo con esto no puedo decir mucho. Tuve mala suerte, no pudimos colectar mucho. Realmente en condiciones naturales es muy difícil recolectarlo. La idea es poder continuar el trabajo en un futuro. Pero para mí fue muy interesante ver este patrón. Todos los puntos rojos son datos de colecciones biológicas previas al inicio de las infestaciones, a las muertes masivas. Así fue el titular que le dio el gobierno colombiano, las muertes masivas de la palma de Chontaduro. Y si ustedes pueden ver, hay un agrupamiento entre las palmas nativas, que sabemos que esto sí proviene de este hospedero, y todo un conjunto de bichos provenientes aparentemente de sistemas naturales, frente a bichos que provienen de cultivos, lo cual es interesante. Estamos hablando para machos, para hembras no tenemos observaciones adicionales en palmas nativas, pero cuando metemos los datos de las colecciones biológicas, se empieza a ampliar el PCA1, que regularmente está asociado en morfología, en datos morfométricos en tamaño corporal. Es decir, cuando el bicho coloniza o sale de la palma cultivable o domesticada por nosotros o por nuestros ancestros, el bicho es más pequeño. Esto entonces luego lo comparamos, porque creo que se me está yendo el tiempo, con datos publicados, inclusive por un estudio que hicieron en Brasil, con infestaciones de bichos en palmas no nativas, y tenemos un patrón similar. Inclusive unos estudios de desarrollo que hizo otra colega, como parte del proyecto que teníamos, demostró que al adicionar a la dieta inflorescencias de la palma domesticada, no mejoraba las tasas de desarrollo. Entonces seguía sugiriendo de que no era como un hospedero muy óptimo. Y entonces este panorama que les planteé ahora se enriquece con cambios morfológicos aparentes. No sabemos si es plasticidad o si esto es hereditario, sería otra cosa interesante para evaluar. Y pues tenemos un panorama de colonización de bichos forestales hacia sistemas con modificaciones morfológicas aparentes. Si es que necesitamos más evidencia, pero los datos de colección yo creo que son muy sugerentes. Paralelamente, yo realmente entré al mundo de los picudos al estudiar este bicho, y como él apareció en mis colecciones de mi proyecto doctoral, yo dije, bueno, yo sé que en Colombia, en el valle geográfico del río Cauca, donde tenemos un sistema parecido aquí a Tucumán, donde hay caña de azúcar gigantesca, ahorita les muestro los mapas, está este picudo, y este picudo yo había reportado una variación, un polimorfismo gigantesco en la coloración, y sabía que teníamos datos históricos porque, no es igual que Tucumán. En esa región fue que empezó todo el tema de investigación agrícola de Colombia. Entonces tenemos datos de hace 80 años
de bichos medidos de hace 80 años asociados a caña de azúcar. Yo he consultado con colegas de todo el mundo a ver si este bicho ataca caña de azúcar y por el momento solo en Colombia, de donde yo nací, existe esta asociación. Entonces me pareció un ejemplo interesante para ver si pasaba algo parecido a lo que yo encontré con el otro picudo en este picudo. Y lo interesante es que en este caso ya tenía caracterizado también el gen COI, hice una reconstrucción filogenética ahí con unos análisis moleculares y paradójicamente encontré un patrón similar en donde picudos, y este dato es interesantísimo porque esto lo recolecté en la ciudad, una Bismarckia nobilis, que es una palma ornamental que se utiliza mucho en las regiones tropicales, y que ustedes que pueden ver en machos que los picudos provenientes de palmeras son mucho más grandes que los picudos provenientes de caña de azúcar, y este patrón se mantiene cuando metemos datos de colecciones. En machos, en hembras pasa lo mismo, y cuando uno empieza a ver los datos históricos, pareciera que desde hace 80 años, y quién sabe si la tendencia va a ir a la baja, desde ese entonces ya los bichos mostraban unos tamaños morfológicos distintos. Y este caso es más interesante aún porque no solo evidencia diferencias en tamaños corporales, sino que parece ser que esta afectación de colonizar un hospedero nuevo, que parece ser que no es muy óptimo, genera cambios en dimorfismo sexual. Se empieza a diluir muchos de los caracteres que ayudan a diferenciar las especies, las poblaciones. En este caso podemos ver el Pacífico, donde hay un dimorfismo bien marcado, y cómo en la parte andina, en un periodo de tiempo de hace 80 años y colecciones recientes desde el 78 que tenemos disponibles, el dimorfismo es un dimorfismo carente, lo cual es interesante también. Y a nivel molecular, las reconstrucciones filogenéticas también nos plantean una monofilia aparente, porque pues ven que no está todo muy resuelto, pero este es el análisis más exhaustivo que se ha dado para el grupo. Me aparece como monofilético este taxón específico de este hospedero. Esto es interesantísimo, ¿no? Esto es interesante también porque justo en esa región del Valle del Cauca que les menciono, esto es lo que en teoría era antes de la llegada de los españoles, teníamos unos sistemas forestales bastante amplios. Esto es lo que es hoy. No se dejen engañar, estos son bosques secundarios súper chiquitos. O sea, eso se transformó de una manera absurda y lo que es hoy es un mar de caña de azúcar, parecido a lo que ustedes han hecho acá con la soja y todo este sistema. ¿Y qué hizo que se deforestara completamente? No sabemos si pasó un fenómeno parecido, deforestación, pérdida de hospederos, y el bicho terminó colonizando una nueva especie. Entonces, para resumir, tenemos el modelo pues, que nos planteó Shapiro y Masuda. Yo en este caso lo sustituiría, diría que esta interacción es vieja. No sabemos los amerindios amazónicos cuándo llevaron este cultivo al Pacífico colombiano, pero lo que sí sabemos con bastante exactitud es cuándo empezó la colonización de esta región, que seguramente ha generado una deforestación y cambios en la abundancia de muchas de estas palmeras, que probablemente han resultado en las infestaciones, estas nuevas infestaciones. Tal vez este mismo proceso ha sucedido en el valle geográfico del río Cauca, que es distinto al Pacífico, pero en este caso hacia una colonización hacia la caña de azúcar. Y si nos retornamos al gráfico de Cisneros, lo que estaríamos viendo en el tiempo es que tenemos una asociación que se ve alterada y así pasa de ser una plaga potencial a convertirse en una plaga clave. Estas son todas las personas que me han estado ayudando de muchas partes y solo quiero como finalizar porque me queda muy poco para contarles un poquito qué estoy haciendo acá en el Lillo, muy rápido, ya me demoro un minuto. Estoy trabajando con Juan Fordoni del Instituto de Ecología y con Mariano Ordano de aquí del Lillo, ustedes que me han abierto las casas del Lillo, y básicamente esta es mi investigación postdoctoral que estoy haciendo ahorita. Estoy trabajando con la tuna, que no crean que la tuna no tiene mucha importancia, tiene mucha importancia internacional. Se ha vuelto en el cultivo clave en países realmente empobrecidos como el África del Subsahara. Es considerado, hay una red, si quieren aprender de la tuna, hay una red que se llama CactusNet, donde llegan noticias desde Etiopía, Pakistán, toda la gente está muy interesada en la tuna. En nuestro caso nos interesa, porque yo no sé si ustedes saben, pero la tuna Opuntia ficus indica, que usamos mucho, la domesticaron realmente los mexicanos, bueno, los antepasados de los mexicanos, e inclusive en la simbología mexica o azteca hace parte de la bandera nacional, ¿no?
Y pues se plantea hasta 2021 que esta plaga puede ser una amenaza porque puede llegar a México. Ya llegó una vez, se logró erradicar, pero el gobierno mexicano se está preparando para eso. Hay modelos de nicho que nos plantean de que puede haber rutas de invasión, y estos son los mapas potenciales de opuntias, del género opuntia, o sea que podríamos también tener un riesgo ambiental. Y lo que nos planteamos con Juan y Mariano es que previamente colegas del Instituto de Ecología habían hecho una caracterización molecular que se ha ido refinando cada vez más, en donde se muestran poblaciones genéticamente diferenciadas de Cactoblasis cactorum, de esta palomilla ¿cómo es que se dice? Polilla del nopal, o de la penca, o de la tuna, como ustedes le dicen. Y lo que nosotros nos planteamos es intentar ver qué tan adaptadas ambientalmente se encuentran estas poblaciones. Decidimos trabajar con la humedad del suelo porque unos análisis satelitales que utilizamos es interesante porque estamos integrando datos satelitales con datos a pequeña escala. Demostramos de que en esta población de Entre Ríos hay una diferenciación marcada en las características del suelo, y como el bicho pupa en el suelo, lo que intentamos es recrear en el laboratorio las condiciones de humedad del suelo, y les presentamos eso a las polillas, a ver si las polillas de Entre Ríos prefieren sus suelos y si las de Santiago no prefieren el suelo de Santiago. Es algo muy corto que si están interesados luego conversamos, pero que solo quería como comentarles a grandes rasgos las cosas. Entonces, gracias.